a esta porción de la Biblia y le he puesto cuando el enemigo nos duerme. Gloria a Dios. Gloria al Señor, yo sé que podemos entenderlo. La vida de Sansón, hermanos, fue una promesa de parte de Dios para aquella mujer que no podía tener hijos, esa mujer que era estéril. El Señor había prometido libertar a su pueblo porque estaba oprimido por los filisteos. Y para que la palabra de Dios se cumpliese, tenía que levantar a alguien. Y ese era Sansón. Este hombre era muy fuerte, estaba dotado de mucha fuerza y destreza. Era, me imagino, un hombre grande, musculoso quizás, pero muy débil emocionalmente. Su corazón era muy frágil, muy sensible, ya sabemos nosotros aquí. Fue un hombre elegido para liberar a los israelitas de aquella esclavitud en la que ellos estaban sometidos. Pero lastimosamente tuvo en poco las órdenes que Dios le había dado. Porque el Señor, desde antes que naciera, ya había dado la orden que iba a ser nazareo. Y no era cualquier hombre, era un hombre elegido por el Señor, por Jehová. Iba a ser, o era, el líder y juez de Israel, pero lastimosamente sus actitudes fueron muy imprudentes y fue un hombre bastante insensato. Sabemos que él no era cualquier hombre. Él debía de guardarse lo más que se podía para el Señor. Sí, amén. Pero lastimosamente, como decimos, como nosotros notamos, tenía un corazón muy sencillo a las tentaciones y a las debilidades. Amén. En este caso eran las mujeres. Santo. Él se dejaba llevar fácilmente por aquellas atracciones, por aquellos impulsos, por aquellos deseos que sentía en su corazón. Impulsos y deseos carnales. Como hombre nazareo apartado para Dios, tenía ciertos límites y él tenía que guardarse lo más que se pudiera de las cosas que a Dios no le agradaban y del pecado también. Fue un hombre muy dócil a la tentación, lastimosamente, y debido a eso quitó a Dios de su corazón. Porque si Sansón no hubiese quitado a Dios de su corazón, él no hubiera actuado conforme a sus deseos, conforme a las intenciones de su corazón, sino que hubiera existido el temor a Dios y quizás hubiera actuado diferente. Amén. Podemos notar en la vida de Sansón que fue un joven muy desesperado, impaciente. Podemos ver que no esperó que sus padres le buscaran esposo, como era la costumbre de antes. Los padres tenían que buscarle una muchacha, una mujer que iba a ser la adecuada para él. Sí, amén. Pero él, como todo joven, muchas veces que actúa de esa manera, se apresuró y le exigió a sus padres. Leemos en el capítulo 14 anteriormente, dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Podemos ver, hermanos, cómo es la actitud muchas veces no solamente de hombres, sino de mujeres también, que se apresuran a tomar algo a la ligera, algo que Dios no les ha dado todavía. Ese hombre se apresuró y quiso buscar las cosas a la manera de él, no conforme a lo establecido por Dios. Se había fijado en una mujer filistea, pagana, Amén. adoradora de Baales, Santo. adoradora de dioses ajenos, Cierto. como muchas veces pasa
pasa en las iglesias, Santo. que hombres y mujeres están en el redil del Señor, ponen ojos afuera, en un mundano, en una persona que no adora al Señor, en una persona pagana. Aleluya. Y es ahí donde muchas veces las personas, los hombres, mujeres, jóvenes, fracasan. Sansón eligió a la manera de él, aún teniendo a sus padres que le estaban llamando la atención, que trataban la manera de hacerlo entender, él no quiso. Esta me gusta, dijo, y esta me llevo. Esa es la actitud muchas veces de nosotros. Y queremos las cosas como nosotros queremos, y no como quizás Dios quisiera. Sí, amén. Él se casó, pero lastimosamente fracasó. Fue un matrimonio que no fue duradero. Y vamos a ver más adelante las consecuencias. Cuando nosotros no hacemos las cosas bien, las cosas correctas como Dios quisiera que las hicieran, todo nos va a salir mal. Amén. O todo nos sale mal. Porque podemos ver aquí un gran ejemplo del yugo desigual. Este hombre no escuchó a sus padres. Como muchas veces la juventud, las personas no escuchan a sus padres o no escuchan la palabra que viene de nuestros padres en este momento. Y todo se convirtió en un caos. Él se casó, tuvo su fiesta, pero la mujer que iba a ser de él se la dieron a otro. ¿Por qué? Porque todo iba, digamos, fuera del orden. Aunque todo eso iba con un propósito de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros cuando queremos agarrar las cosas a la manera de nosotros, lo que nosotros queremos. Allí es cuando nosotros fracasamos, cuando muchas jóvenes han fracasado porque no escucharon el consejo de sus papás. En este caso había un gran propósito de Dios, porque debido a ese matrimonio se levantó como una guerra. Y pues Dios quería exterminar a los filisteos por medio de Sansón. Pero muchas veces nosotros, ¿cuál es el propósito? En fijarnos en aquellas cosas que no nos corresponden. Cierto. Muchas veces dice la joven, yo lo voy a convertir. O dice el hombre, cuando yo me case con ella se va a convertir. Santo. Y no es así. Todos nosotros debemos de tener en cuenta que una persona que no adora al Señor, pues está lejos de la presencia de Dios, no va a querer actuar como quizás nosotros actuamos. Y si Cristo no lo convierte, mucho menos nosotros. Si Cristo no ha hecho la obra en él, si esa persona no se ha dejado moldear por Dios, mucho menos nosotros lo vamos a moldear. Nosotros lo que podemos hacer es explorar las cosas. Y vemos que este hombre fracasó en ese matrimonio. Luego, más adelante, vemos que siguiendo los impulsos y los deseos de la carne, Sansón era tan frágil y tan débil a las mujeres que se metió con una prostituta. Le siguió dando rienda suelta a sus deseos carnales. Leemos en el capítulo 16 y dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Usted cree que a Dios le agrada que nosotros cometamos pecados? No. Él estaba jugando. Tarde o temprano se iba a tomar. Estaba cometiendo el pecado de fornicación delante del Señor. Porque ya no estaba, digamos, atado a la mujer de antes porque se la quemaron. Pero él siguió con sus impulsos, con sus deseos. Sí, amén. Como muchas veces nosotros, ya teniendo una experiencia, seguimos actuando de terco, de necios, Sí, amén. haciendo las cosas que muchas veces nos hacen mal en nuestra vida. Si empezamos a vivir desenfrenados, usted y yo, y no le ponemos un límite, no le ponemos un paro a lo que nosotros hacemos, seguiremos actuando mal delante de Dios. Sí, amén. Sansón quizás se creyó poderoso, lo era, en fuerza. Quizás se creyó que podía hacer las cosas como él
iba a pasar nada. Como a veces también los seres humanos, los cristianos, pensamos que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y no es así. Siguiendo la vida de Sansón, más adelante, vemos que se volvió a enamorar. Era un hombre muy enamorado. Santo, aleluya. Y dice la palabra del Señor que se volvió a enamorar de otra filistea, pagana, incircuncisa, llamada Dalila. Ese hombre seguía jugando con fuego. Era fuerte, era musculoso, era vigoroso, pero era torpe para tomar la decisión. Jugó con la tentación, nosotros lo podemos ver, y no se daba cuenta que esa tentación le iba a servir de carnada, que él iba a quedar atrapado. Leemos en el capítulo 16, 4, y dice así. Sabemos que a Sansón lo estaban buscando los filisteos, entonces estos hombres ocupaban de carnada a esa mujer. Dice la palabra del Señor: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esta era la trampa que estaban preparando para que ese hombre fuerte cayera. Amén. Y como él era un hombre muy débil, fácilmente iba a caer. Porque me imagino que no fueron a buscar a una mujer cualquiera, sino que pienso que debe ser una mujer atractiva, una mujer con artimañas, como dice la palabra de Dios, que sabía envolver a los hombres, que tenía sus artimañas para dejarlos bobos delante de ellos y poder seguir lo que ellos estaban buscando. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Podemos ver aquí en esta palabra las dos grandes estaciones del ser humano. La debilidad de un hombre es el opuesto, la mujer. Al igual que la debilidad de una mujer va a ser el hombre. Y la debilidad de Dalila era el dinero. Santo. Estas son las dos grandes tentaciones por las cuales muchas veces el ser humano fracasa delante del Señor. Y tenemos ejemplos en la Biblia. David tuvo un fracaso por una mujer llamada Betsabé. Sí, es cierto. Salomón fracasó también, se alejó del camino del Señor, sirvió al diablo por culpa de un montón de mujeres también. Cierto. Podemos ver que Jesse le falló al Señor por culpa de quién, por el dinero, por las posesiones, por las cosas materiales. Judas fracasó y le dio la espalda al Señor por culpa del dinero también. Entonces esas dos cosas son las que más atrapan al ser humano: el espíritu de seducción y el espíritu de avaricia. Porque hoy en día la mujer está haciendo caer a muchos hombres, los hombres están haciendo caer a muchas mujeres, y también el dinero está haciendo caer a muchas personas, tanto hombres como mujeres, porque son las debilidades del ser humano. Podemos ver, hermanos, que hoy con dinero todo se consigue. Ofrézcale a una mujer lujos, dinero, posesiones, carros, y la va a tener arrodillada delante de sus pies. Ofrézcale a un hombre también interesado, porque lo va a dinero, lujos, carros, y lo van a tener a la rodilla de la mujer. Eso es lo que se mira hoy en la sociedad, que está toda loca, toda depravada delante del Señor. Porque tenemos un corazón demasiado frágil y se nos convierte aún más frágil cuando nos alejamos de la presencia del Señor. Amén. Cierto. Ese hombre era fuerte,
pero muy frágil, enamorado, dócil. Nosotros quizás podamos aparentar un carácter fuerte espiritual, pero muchas veces hay tremenda debilidad en nuestro corazón también. Siguiendo, esta mujer seguía insistiendo porque la meta de ella era sacarle la verdad, sacarle el secreto de donde obtenía él su poder. Amén. Y le rogaba una vez, le rogó 2 veces, le rogó 3 veces. Y Sansón solamente le decía mentiras. Hasta que por fin se cansó ella y lo presionó. Y dice la palabra del Señor que se quería morir Sansón. Santo. Al tan presionado que se sentía por esa mujer, que se le estaba fastidiado o algo. Y hasta que por fin le declaró su secreto. Luego lo que hemos leído aquí en el verso 18, vamos a leerlo nuevamente. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Me imagino yo que quizás estaba haciendo trenzas en su cabello, estaba sobando hasta que lo durmió. Porque una persona seducida, hermano, cae fácilmente. Una persona enamorada y atraída por otra, el diablo hace locuras, hace de todo. Entonces lo durmió y llamó a un hombre quien le rapó la sierpe que deja de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué terrible para Sansón verse en esta situación donde ya no contaba con el respaldo del Espíritu Santo, cuando ya no contaba con el respaldo del Señor. ¿Cómo iba a escapar si él había desobedecido al Señor? ¿Cómo Dios lo iba a librar como las otras veces si ya le había fallado al Señor? Dios se apartó de él. ¿Por qué? Por lo mismo que muchas veces el ser humano, usted y yo, cometemos, que es la desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios se molestó. Amén. Cierto. Porque a Dios no le agrada que nosotros le desobedezcamos de esta manera. Sansón tenía un gran llamado, un llamado especial, muy grande, y lastimosamente no lo supo aprovechar. Cierto, amén. Porque si él hubiera actuado diferente, yo sé que su fin quizás no hubiera sido así, tan trágico. Nosotros como cristianos, todos, nadie está excepto de tener debilidades y tentaciones. Cierto. Ya sea joven, ya sea adulto, todos estamos expuestos a que tarde o temprano el diablo quizás nos va a chiflar ahí. El diablo quizás nos va a querer seducir. El diablo quizás le va a ofrecer un par de billetes. El diablo le va a ofrecer cosas que a usted le agradan, que le gustan. Pero como somos cristianos, nosotros debemos de decir no. Ponerle un freno a todas esas cosas que el diablo nos está ofreciendo. Y el diablo es el mundo, la carne, todas las cosas que Dios, que están en contra de Dios. Ese es nuestro enemigo, ese es nuestro adversario. El adversario de Sansón eran los filisteos, imagínense, y una enemiga de él lo terminó doblando, lo terminó durmiendo bajo sus piernas, bajo sus rodillas. Nosotros, hermanos, no debemos creernos que ya las podemos todas, que el diablo no puede conmigo, que soy fuerte porque yo oro, porque yo ayuno, o porque yo estoy revestido del poder de Dios. Muchos fracasos han habido, hermanos, de personas que han sido llenas del poder de Dios. Es cierto. Porque el diablo no se va a fijar en su nivel de espiritualidad, sino que
se va a fijar en lo que a usted le gusta, en lo que a usted le trae. Y muchas veces muy templados pueden ser las personas. Muy templadas pueden ser las hermanas o los hermanos en el camino del Señor. Pero a veces una pequeña cosa los hace caer de la gracia del Evangelio. Y nos convertimos en personas cobardes. Porque lo que Dios quiere de usted y de mí, en vez de la tentación, es que nosotros nos corramos. Que nosotros le digamos que no. No que le sigamos poniendo atención a la Dalila o al Eliseo de la afuera. Usted podrá decir, a mí ya no me sale, ya no me conviene eso porque ya no es para mí porque yo estoy casada. Pero el mismo demonio es quien obra. El mismo diablo es quien actúa, ya sea esté casada o no esté casada. Esté soltera o soltero, el diablo va a querer siempre el fracaso de todo aquel que se llame cristiano. Muchos han caído y han perdido grandes ministerios, han perdido grandes liderazgos, han perdido dones y han perdido lo más importante que es la presencia de Dios en su vida. Debido a una seducción, debido a una atracción, debido a una tentación puesta por nuestro enemigo. Sí, amén, es cierto, aleluya. Y es ahí donde el diablo viene a hacer pedazos, como lo hizo con Sansón. Nosotros, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos de Dios, debemos de tener siempre el mismo cuidado y de apartarnos de aquellas cosas que nosotros nos estemos sintiendo atraídos. Amén, hermano, es cierto. Porque el fin va a ser fin terrible. Si nosotros le ponemos atención a las cosas que el mundo, que el enemigo nos está poniendo. Sansón se dejó dormir por el enemigo. Por la enemiga. Usted y yo no vamos a dejar dormir. No. Como dice el coro, no nos dejemos dormir. Porque una persona dormida, hermanos, si está bien dormida, lo pueden levantar, ponerlo en otra parte y no siente nada. Y nosotros dormidos, el diablo nos va a hacer pedazos. Va a hacer lo que él quiere con nosotros. A ese hombre le cortaron las orejas de cabello y lo dejaron pelón. Sí, amén. Así deja el diablo a muchos hijos de Dios. Los dejan pelones espiritualmente. Los dejan sin nada. Todo por jugar con la tentación. Lo pierden todo. Si ponemos un ejemplo, imaginemos una infidelidad en un matrimonio. El diablo arrasa con todo. Y aquel quizás que le fue infiel, como las mujeres son astutas, le quita los hijos, le quita la casa, le quita los bienes, le quita el dinero, lo dejan completamente desplomado. Eso pasa muchas veces. Aquellos que le dan lugar a ese espíritu, a que haga lo que él quiere en su vida, lo dejan fuera de la presencia del Señor y expuesto a todo lo malo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer un proverbio. Y dice así, Proverbios 27. Tomará el hombre fuego en sus senos y de sus vestidos. Andará el hombre sobre sus brazos sin que sus pies se quemen. Este proverbio está hablando del adulterio, pero sabemos que el adulterio y la fornicación son casi iguales. Amén. Usted y yo tarde o temprano si estamos jugando con el fuego, se nos van a quemar nuestros vestidos, nos va a arder las consecuencias de las quemaduras del pecado. Si andamos, imagínense, descalzos sobre la traza, ¿usted cree que no nos vamos a quemar? Claro que nos vamos a quemar. Así es la tentación. Si nosotros estamos jugando con ella, tarde o temprano nos va a hacer pedazos. Y Dios no quiere eso, que usted y yo fracasemos. Dios quiere lo mejor para
para sus hijos. Por eso es que Dios nos habla cada día, para que si estamos quizás en eso, que nosotros nos apartemos. Si usted y yo nos sentimos seducidos o atraídos por algo, Santo, aleluya. cortemos eso, hermano. Sí, amén. Aleluya. Cortemos quizás esa amistad que nos está desenfocando de la presencia del Señor. Amén, es cierto. Eso es muy típico en la juventud. Cuando entramos en una etapa de enamoramiento, cuando entramos en una etapa donde es normal enamorarnos, todos lo hemos hecho, si no tuvieran aquí un montón de personas, Santo. porque debido al enamoramiento nos casamos, luego vienen los hijos. Pero tampoco podemos atacar eso, porque es normal, es parte de la naturaleza del ser humano. Pero si nosotros vemos que esa persona no nos corresponde, hay que cortar. Sí, es Si vemos que está dañando nuestro matrimonio, debemos de cortar también, porque no es solo para personas solteras. El diablo ataca a pareja y lo que quiere ver es una iglesia destruida. ¿Por qué cree usted que hay tanta infidelidad en los matrimonios, tantos hogares destruidos? Porque ahí está el diablo poniéndole tentación al esposo, Santo, es cierto. poniéndole tentación a la esposa, para ver un hogar destruido, para ver un hogar en pecado delante del Señor. Eso es cierto. Aleluya. Si nosotros sentimos que el diablo ya está empezando a obrar, nosotros debemos de cortar la comunicación, cortar vínculos, Sí, es cierto. bloquear a esa persona si es posible, para no tener un fracaso. Porque debido a la comunicación muchas veces existe eso, el adulterio, en la vida de los creyentes. Cierto. Aleluya. Debemos de ser mujeres sabias y ponernos a pensar que muchas veces el diablo lo que quiere es quitarnos lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado, para dejarnos completamente destruidos como lo hizo con Sansón. Aleluya. Sansón, al final, después de que le sacaron sus ojos, que le cortaron su pelo, todavía sirvió de burla para los filisteos. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, todos los filisteos que estaban reunidos en una fiesta, hermano, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Santo. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Vemos aquí cómo el diablo se burla de aquel fortachón, Santo, es cierto. cómo el diablo se burla de aquel que todo lo podía físicamente, porque ¿quién se iba a escapar a Sansón? Aleluya. ¿Cómo sirvió de burla para aquellos incircuncisos, hijos del diablo, que estaban adorando a su dios Dagón? Cierto. Vemos, hermanos, la consecuencia cuando nosotros nos dejamos dormir por nuestro enemigo. Nosotros servimos muchas veces de burla para aquel que no es cristiano. Se burlan de nosotros al ver nuestra situación por el error que muchas veces nosotros cometemos. Sí, amigo. Hay que parar bien nuestros oídos y tomar ejemplo de la palabra del Señor. El Amén. diablo, después de poner la tentación y que nosotros caigamos en ese pecado tan grave delante de Dios, nos va a agarrar como trapeador, Cierto. nos va a agarrar como títere y va a ser de nosotros como a Él se le place. Cierto. Y qué triste para mí, qué triste para usted, que la sociedad, que el mundo se burle de nosotros y decir: aquel era el fuerte, aquel era el líder, aquel era la lideresa de la iglesia. Cierto. Una mujer lo hizo caer y ahora anda perdido en el mundo. Santo, Un aleluya. hombre lo hizo caer y ahora miren cómo anda. Cierto. Es terrible porque esto sucede, hermano. Vemos ejemplos donde la tentación no la pudieron soportar, no la pudieron dominar su carne. Y podemos ver cómo es el final de esas personas, sirviendo de burla para aquellos que no conocen de Dios. Y lo peor del caso es que la palabra del Señor es la que está siendo pisoteada.
cristianos. Dígame que es cierto. Como cristianos, como hijos de Dios, siempre agarremos el consejo de Dios. Si nosotros sentimos que algo ya se está saliendo de lo normal, que a Dios no le esté agradando, hay que ponerle paro. Dígame que es cierto. Para que el diablo no nos vaya a comer, nos vaya a devorar, porque eso es lo que está esperando el diablo. Ver que usted tropiece para agarrárselo con todo. Y una vez que nos agarre, ese diablo ya no nos suelta. Solo la misericordia de Dios nos puede librar de eso. Amén. No dejemos que el diablo, que el filisteo o que la filistea nos duerma. Y que todas esas tentaciones nos vayan a querer separar del camino del Señor. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros estamos en el camino del Señor es porque queremos salvarnos. Es porque queremos agradar al Señor. Hasta aquí vamos a dejar este pequeño mensaje. Que